Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. Se cumplen 50 años de un quiebre que redefinió la identidad y el dolor de Argentina. Para reflexionar sobre este medio siglo, hoy nos acompaña una de las voces más lúcidas de la ciencia política y de la historia reciente. Profesor, investigador, testigo directo de aquel exilio que forjó redes de solidaridad impensadas. Estamos hablando de Hugo Quiroga. Es una figura central de la ciencia política y el pensamiento democrático en Argentina. Su trayectoria combina el rigor académico con una historia de vida marcada por el compromiso y la resistencia desde el exterior. Hugo Quiroga es doctor en filosofía por la Universidad de las Islas Baleares en España, diplomado, posgrado en ciencia política por la Universidad de París e investigador y profesor emérito, titular de teoría política en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y profesor interino de teoría política de la Universidad del Litoral. También es director de la revista Estudios Sociales de esa casa de estudios. Hugo, para comenzar, desde el factor humano, ¿cómo recuerda el clima de los días previos al 24 de marzo de 1976 y en qué momento comprendió que la única salida segura para usted era Francia? Bueno, había un clima eh, anterior al 24 de marzo que preanunciaba que el golpe de Videla estaba ya en marcha y en curso. Eso lo sabían los dirigentes políticos, que intentaron, muchos de ellos, frenarlo, otros se resignaron a que vinieran con la esperanza de que este fuera un golpe que pusiera en orden la casa en el sentido de poner fin a la violencia política de estos años 70, y luego de eso hubiera la posibilidad de un llamado a elecciones para que los políticos nuevamente pudieran gobernar. Pero esto no era la idea de la dictadura militar. Este fue el de 1976, igual que el de 1966, un golpe estratégico. ¿Qué quiero decir? Un golpe de largo alcance, con pretensiones de reorganizar la economía, la sociedad y la política bajo nuevas normas que tenían que ver con principios de un orden militar. No es nuevo esto, porque en los últimos 50 años los militares jugaron en la Argentina como actores políticos. Es decir, ya sea con golpes directos, desde 1930 en adelante, o tutelando regímenes como el de Ilia o el de Frondizi, bajo la proscripción del peronismo. Suele hablarse del golpe como un hecho inevitable, dada la crisis de 1975 y de los años previos. Ahora, desde su perspectiva, ¿fue el golpe el resultado de un vacío de poder o un proyecto deliberado de refundación social y económica que ya estaba en marcha en realidad? No, yo creo que hay una combinación. Hay un fracaso del gobierno de Perón 73-76, con la gran crisis económica de fines de 1975, con una incapacidad de la presidenta en ese momento, María Estela Martínez de Perón, un capitalismo que estaba reconvirtiéndose y que marchaba hacia un capital financiero y una, yo diría, una cierta deficiencia de los partidos políticos para poder controlar una situación de violencia política y de exaltación de buena parte del sindicalismo más combativo que les resultaba difícil controlar. Entonces, este golpe tiene un carácter estratégico por eso. Mm. Los políticos pensaron, como en alguna otra ocasión, los militares estaban dos años, luego llamaban elecciones. No, este era un golpe que quería reconvertir
la economía, la sociedad y establecer un nuevo orden político con una herencia eh, política o partidista controlada por el poder militar. Usted llega a Francia en un momento de efervescencia intelectual, digamos, y política, ¿no? Pero ¿cómo fue ese choque cultural y político y cómo se percibía la tragedia argentina en París? Bueno, la tragedia se percibía ya de una manera más extensiva, porque Francia, que fue tierra de asilo, había recibido exiliados en un primer momento, no muchos, de Brasil, luego los uruguayos y también los chilenos. Cuando yo llegué a Brasil, perdón, a Francia en Sí. octubre de 1977, ya había un núcleo muy importante de exiliados chilenos Mm, que fueron muy bien recibidos porque el Partido Comunista tenía mucha influencia en Francia en ese momento. Pero bueno, hubo unas organizaciones o diversas organizaciones de los exiliados. Quiero recordar el CAIS, el Comité Argentino de Solidaridad e Información. Había también eh, representantes de la PDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Eh, Hubo algo que para mí fue muy importante, el boicot al Mundial de 1978. Yo participé de ese boicot que estaba dirigido por François Yes, que hablaba muy bien español, por otra parte, mm, un activista político y además yo diría un intelectual que efectivamente se puso en campaña y, y que tuvo muchos organizaciones en el interior de Francia, pero también en otros países, con, era una posibilidad de eh, dar a conocer en Europa las atrocidades que estaba cometiendo la dictadura argentina. Pero ujú. después puedo volver a esta parte, pero quiero mencionar algo que me parece muy importante y que es previo, que es un gran antecedente, que es la denuncia ante una comisión del Senado de la Nación que hicieron dos abogados argentinos, eh, y que esa denuncia tuvo un carácter y una repercusión muy grande. Me refiero a Lucio Garzón Maceda, que fue declarado junto con su compañero, que lo acompañó, traidor a la patria, fueron juzgados en Córdoba por traidores a la patria. Esta denuncia ante la comisión o una subcomisión del Senado de la Nación se hizo el 28 y 29 de septiembre de 1977, es decir, 6 meses después del golpe de Estado. Con Ujú. mucha valentía, eh, los dos pudieron llegar con el apoyo de Amnesty Internacional y algunos asesores de legisladores como de Kennedy, por ejemplo, y con la ayuda de Juan Gelman, llegaron a Estados Unidos de una manera muy asombrosa. Este testimonio está en un libro que yo quisiera recordarlo, porque realmente ese testimonio es muy ilustrativo de la situación y de las denuncias que ellos hicieron. Porque ante la comisión eh, hicieron una denuncia que venía de la CADU, que es la Comisión Argentina de Derechos Humanos, y pudieron hacerla. Y esto fue realmente, yo diría, la primera denuncia pública internacional que se hizo contra la dictadura militar en Estados Unidos. Estamos hablando del grupo de abogados argentinos en Francia. Sí, estamos exactamente. El, Ujú. el- el testimonio que que yo lo recomiendo vivamente que se lea fue publicado en un libro que se llama Argentina 1976-2006,
entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia, que compilamos con César Kach, que es un gran historiador, y ahí está completa la denuncia de Garzón Maceda y la de Gustavo Roca, que era el otro abogado que lo iba acompañando y que hicieron la denuncia de manera conjunta. Aquel libro, si no me equivoco, se publicó primero en francés. No, este libro al que hago alusión se Ajá. publicó en Argentina. El libro al cual te refieres es un libro que se llama Le Refus de l'Oubli, o sea, Es. tiene que ver con un coloquio que se realizó el 31 de enero y el 1 de febrero de 1981. Mm, Este libro, que es fundamental y que no ha sido traducido todavía en español, contiene eh, no solo testimonios de argentinos, por ejemplo, estaban las madres de Plaza de Madro, aunque no se menciona, pero sin duda que participó, por ejemplo, Graciela Fernández Meijide. Ella participó como madre de Plaza de Mayo, aunque en el sumario del libro no se mencione ningún nombre de las madres. ujú, Ese coloquio eh, estuvo presidido por el premio Nobel de Economía, de Pérez Esquivel, y por un gran jurista y un expresidente de la Corte de Casación de Francia, que se llama Maurice Aydalot. Ellos presidieron ese coloquio que fue organizado, sí, por el GAEF, cuya sigla sería Grupo de Abogados Argentinos en el Exilio. Ese grupo, que más o menos había 22 abogados en total en París o en Francia, viviendo en Francia, la mayoría, no todos participaron totalmente de este coloquio, pero hubo una gran mayoría que sí lo hizo. Quiero mencionar algunos: el propio Lucio Garzón Maceda, Raúl Aragón, que luego trabajó en la CONADEP, Norberto Consani, Susana Watt, Omar Moreno, Lali Suárez, Sorari Irigoyen, Leandro Depuy, Martín Federico, David Neistat, en fin, algunos de los principales eh, integrantes de este grupo de abogados del GAEF, que estuvo participando y organizando esto, junto ujú. con franceses, instituciones de Francia, que estudiaban el tema de la desaparición forzada de personas. El objetivo, sí, No, no, es que es interesantísimo lo que está contando y cómo lo está contando. Sobre todo porque está describiendo las redes de solidaridad democrática internacional, exacto. que realmente quebraban el cerco informativo que pretendía tener la dictadura en el exterior. Ahora, la pregunta es, a medio siglo del golpe, la política de memoria en Argentina parece estar bajo un nuevo escrutinio, o al menos bajo una fuerte polarización. ¿En qué estado se encuentra hoy el consenso del nunca más? Utilizado Bueno, políticamente, inclusive. claro, hubo una utilización política del tema de los derechos humanos. Yo creo que esta utilización política no le ha hecho bien a este gran acuerdo que fue el Nunca Más, un acuerdo social, cuando evidentemente hay una manipulación de un sector del peronismo que tiene que ver con el propio kirchnerismo. Un presidente como Néstor Kirchner, por descolgar un cuadro a través del jefe militar, pide disculpas desde el Estado a la sociedad que el Estado no se había hecho cargo de todo el tema de la violencia y de la represión, cuando Raúl Alfonsín apenas asumió al cargo de presidente, por un decreto
juzga a los militares, a las juntas militares, eh, evitando que el sector peronista con el cual había competido no se pronunciaba por la derogación de la autoamnistía. Este fue para mí el tema central que permitió que la Argentina comenzara su proceso democrático. La otra gran cuestión es que es la creación de la CONADEP. Tampoco participó el peronismo en la creación de la CONADEP. Y ahí hubo investigaciones, pruebas que se aportaron a la justicia civil para que juzgaran a los 24. Si me permitís, Jorge, quiero agregar esto. Nosotros estamos conmemorando el 24 de marzo. El 24 de marzo no hay que conmemorarlo, hay que repudiarlo. Es el comienzo de la dictadura. Lo que hay que conmemorar es el 10 de diciembre, que es cuando termina la dictadura y comienza la democracia. Y es el Día Internacional de los Derechos Humanos Y también, además, claro, o sea, justamente. hay una inversión de las cosas que deberían cambiarse. Hugo Quiroga, un gusto, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Jorge, y a Cadal, y a Dorotea, y a Gabriel. Un placer. Esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.